Buenas tardes con todos. Mi nombre es Elvis Iván Silva Aguirre y voy a exponer sobre la importancia de la topografía en la ingeniería civil. Estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Santa. La ingeniería civil es la carrera base de un proyecto de construcción. Es la encargada de la planeación, ejecución y mantenimiento de las obras. Es una profesión multidisciplinaria donde se debería tener conocimientos o habilidades de electricidad, mecánica, arquitectura y topografía para la correcta evaluación de los diferentes trabajos que se realizan en la misma. Se puede decir que los conocimientos antes mencionados y que intrínsecamente van de la mano con la ingeniería desde el inicio de toda obra es la topografía, una de las principales, puesto que es necesaria para todo proyecto a partir de la fase de elaboración, ejecución y culminación. La topografía es la ciencia que tiene como finalidad principal plasmar gráficamente la superficie de la Tierra. En el caso de la construcción, el objetivo es representar el terreno donde se realizará la construcción de la obra. La idea es representar en un plano todos los detalles del terreno, tanto naturales como artificiales. Las prácticas de ingeniería y topografía parten del mismo conocimiento. Ambos tienen destrezas en la medición, en la observación e interpretación, en el cálculo, en la representación de puntos, resultando todas las nociones distintivas en el trabajo de ambas profesiones. La topografía se utiliza extensamente los resultados de los levantamientos topográficos. Se emplean, por ejemplo, elaborar planos de superficies terrestres, arriba y abajo del mar, trazar cartas de navegación para el uso en el aire, tierra y mar, establecer límites en terrenos de propiedad privada y pública. En ingeniería civil, en ella es necesario realizar trabajos topográficos antes, durante y después de la construcción de la obra, tales como carreteras, ferrocarriles, edificios, puentes, canales, presas, entre otros. La topografía se divide en varias partes. En primer lugar, tenemos la planimetría. La planimetría consiste en proyectar sobre un plano horizontal los elementos de la cadena o poligonal sin considerar su diferencia de elevación. También tenemos la altimetría, que básicamente estudia las diferencias de elevación de los puntos sobre la superficie terrestre, dando su posición relativa o absoluta proyectando sobre un plano vertical y referida en un plano de comparación, cualesquiera o a una superficie de comparación como el nivel medio del mar. También tenemos la planialtimetría, que estudia los métodos y procedimientos de medición y representación gráfica de los elementos que componen las cadenas planimétrica y altimétrica simultáneamente. Y por último tenemos el levantamiento topográfico, que las mediciones y recopilaciones de datos suficientes al terreno que se desea representar. A ese procedimiento se le conoce como levantamiento topográfico. Tenemos el ingeniero y la topografía. Para algunas de las actividades que se representan al iniciar cualquier tipo de obra, desde la construcción de una edificación, un acueducto, carreteras y todo proyecto de cualquier envergadura de la rama de la ingeniería civil, el profesional debe estar familiarizado con acciones comunes en la topografía. Muchas de las acciones que ejecuta el ingeniero civil mediante el uso de las prácticas topográficas, si se quiere analizar de forma enfática las que identifican los trabajos topográficos, se podrían mencionar las siguientes. El primero, reconocimiento del terreno. Para todo proyecto, este significa el punto de partida. Se refiere al análisis de las particularidades o características físicas geográficas que representa el terreno destinado para la obra. Es el área donde el topógrafo va a realizar sus primeras actividades, donde se procede a la delimitación del terreno marcado sus linderos. Como segundo punto tenemos el levantamiento topográfico o localización de puntos en el terreno.
se refiere a representar gráficamente un terreno a través del uso de equipos topográficos, el cual tiene por finalidad medir el relieve, accidentes del terreno, localizar objetos, entre muchas otras cosas. Como tercer punto, tenemos la medición de redes de puntos sobre el terreno, que se refiere a las medidas por métodos directos de ángulos, distancias horizontales y desniveles hacia puntos del terreno con la finalidad de establecer la posición planimétrica o altimétrica respecto a diferentes sistemas de referencia. Luego, como cuarto punto, tenemos la interpretación de signos y símbolos topográficos, que es la lectura clara de los símbolos que se utilizan para la representación de los elementos del terreno sobre los planos topográficos a diferentes escalas. Tenemos el cálculo de la posición de los puntos del terreno. Se refiere al grupo de procedimientos para obtener la posición planimétrica y altimétrica de los puntos del terreno, referidos a los diferentes sistemas de coordenadas utilizados en la topografía. Tenemos el sistema de coordenadas empleados en la topografía. El sistema más utilizado es el sistema de coordenadas cartesianas, ubicada un punto tomando como referencia otros 3 puntos ubicados de manera perpendicular intersectándose en el origen. Tenemos la creación y lectura de planos altimétricos. Una vez realizado el reconocimiento y levantamiento del terreno, la toma de datos, se procede a representar la auténtica forma de este. El ingeniero debería conocer varios conceptos para la fácil lectura de la representación de los elementos. Entre estos se encuentran las cotas altimétricas. Estas se refieren a las alturas de los puntos en comparación en la superficie que se ha tomado como referencia, que pueden ser desde la cota o altura de nivel del mar a otra tomada desde cualquier superficie presente. Por eso es importante su significado. Tenemos la superficie de nivel. Los puntos ubicados sobre el terreno tienen muchas alturas, pudiendo ser un terreno accidentado, donde es necesario conjuntamente con su localización trazar un sistema que suministre la representación de sus puntos altimétricos. La superficie de nivel es la superficie continua ubicada en cualquier lugar, dentro de los términos propios de la topografía. Las superficies de nivel pueden considerarse esféricas, semejantes y paralelas. Tenemos la línea de nivel. Son todas las líneas referentes a la superficie de nivel y relacionada a una dirección de la fuerza de gravedad en cada uno de los puntos. Tenemos el nivel medio del mar. Se puede decir que es una medida general. La superficie de los mares en calma tiene que ser siempre perpendicular a la gravedad, por lo cual es definida como una superficie de nivel. Por tal razón fue adoptada esta superficie de nivel como la superficie de cota cero por todos los países. Las elevaciones de la corteza terrestre pueden ser comparadas entre sí, cualquiera que sea el lugar de las que se encuentren localizados. La superficie de referencia arbitraria para poder realizar un trabajo altimétrico, donde se necesitan las elevaciones que se necesita conocer el desnivel referente entre puntos originales, pueden tomarse como una superficie de comparación parcial arbitraria determinado en un punto bien definido sobre el terreno o que se establezca con ese fin. Tenemos la toma de decisiones para seleccionar el método de levantamiento adecuado, los equipos de instrumentos necesarios, la comprobación y corrección de los mismos, la presión que se necesita para el levantamiento. Tenemos la programación de trabajo y recolección de datos necesarios realizados de mediciones. La topografía en obra civil es utilizada como un servicio para los distintos sectores de obra, como ser excavadoras, armadoras, carpinteros, entre otros. Resulta sencillo darse cuenta que la topografía es fundamental en la ejecución de la obra, debiéndose realizar con 3 premisas fundamentales. La responsabilidad, porque la ejecución de la obra se realiza en base a las referencias que la topografía marca.
Una marca mal realizada representa un trabajo posterior sin sentido por no estar ubicada en el lugar que corresponde. Tenemos la velocidad, que es el retraso de las marcas, representa el retraso en la obra, ya que nadie puede realizar su tarea si no se sabe dónde hacerla. Y por último, la sencillez, donde marcas las complicadas de comprender o de utilizar son motivos de errores. ¿Qué debe evaluar el ingeniero civil en la topografía? Anteriormente, el ingeniero civil se adelanta en el campo de la topografía con solo el manejo de cotas, instrumentos del teodolito, el uso de piquetes y la toma de niveles como la manguera, cosa que en la actualidad ha cambiado drásticamente, ya que la innovación tecnológica ha entregado la facilidad de la era digital en los equipos topográficos. Un ingeniero civil, en complemento al conocimiento de los términos conceptuales referentes a la topografía, debería estar actualizado entre estos nuevos instrumentos que se encuentran renovando las actividades del campo, como por ejemplo el GPS, niveles digitales automáticos, entre otros. Al tener conocimiento de los rasgos de las actividades y equipos que se mencionan anteriormente, resulta posible identificar el papel y la importancia de las habilidades topográficas que debería tener un ingeniero civil. El amplio dominio de estas permite obtener los datos topográficos del terreno con la precisión y calidad solicitada, facilitando al mismo tiempo la claridad referente de los datos y la evaluación que pueda hacerse el ingeniero civil de los trabajos realizados. Las tareas más frecuentes son las siguientes: el manejo de instrumentos de medición y precisión, interpretación a primera vista del terreno, elaboración del boceto planimétrico, observaciones estereoscópicas, información visual tridimensional por medio de equipos especializados, el manejo de equipo de cómputos, el trabajo en conjunto con el resto de profesionales y obreros de la obra. Actualmente, el método más utilizado para la toma de datos se basa en el ejemplo de una estación total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias. Esto facilita en gran medida el trabajo y además brinda herramientas de control en campo para asegurar que los datos obtenidos son precisos y darán información en base confiable para la elaboración y el control del proyecto. El ingeniero civil debe solicitarle al topógrafo los datos de calibración del equipo a utilizar y realizar la verificación que todo se encuentre en orden para poder garantizar las mediciones correspondientes. Muchas gracias.